Bienvenidos. Un saludo para todos los que toman el tiempo para alimentarse con la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ciertamente en la Biblia tenemos una serie de historias que representan en miniatura y reducidas a un espacio geográfico pequeño los acontecimientos que parecidos se van a tener lugar a una escala mundial en el tiempo del fin. Varios de estos acontecimientos podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de la reina Esther, el caso de Job, el caso de Sodoma y Gomorra, el caso del diluvio incluso. Y por supuesto también en el libro de Daniel encontramos varias de las historias que nos iluminan acerca de los acontecimientos que habrán de ocurrir cuando estemos en los últimos días. De hecho, estamos muy cerquita de ese tiempo, ¿no? Hoy estudiaremos desde esa perspectiva el capítulo 3 del libro de Daniel, la estatua de oro, que proyecta una serie de principios, una serie de acontecimientos que son típicos, es decir, son un reflejo de lo que a la última generación que esté viva antes de la segunda venida de Jesús le va a tocar experimentar. No sabemos si vamos a ser nosotros. Así que para introducirnos en el estudio de este día, les invito para que dispongamos nuestro corazón en oración para invocar la presencia del Santo Espíritu del Señor. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque en las historias del pasado nos has anticipado los acontecimientos del futuro. Ahora, al considerar este capítulo del Antiguo Testamento, oramos para que tu Espíritu nos impresione y nos enseñe las lecciones que tú quisiste que recibiéramos al dirigir al profeta para que consignara en tu palabra estos relatos. Danos pues, Señor, la bendición de contar con el ministerio guiador de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. El capítulo 3 de Daniel es una advertencia para nosotros y presenta una serie de temáticas de enorme relevancia para el tiempo del fin. De hecho, hemos sido aconsejados por la inspiración divina a que demos una atención especial a los libros de Daniel y Apocalipsis. También se nos dice que estos libros deben ser estudiados juntos, porque unos y otros se complementan, ¿no? Entonces, vamos entonces a comenzar nuestro estudio del capítulo 3 con el verso 1. Y dice el verso 1 así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, ¿cuál fue el origen
del levantamiento de la estatua. ¿De dónde se le ocurrió al rey Nabucodonosor levantar esta estatua? En el capítulo anterior, en el capítulo 2, nosotros encontramos que Dios le da a Nabucodonosor un sueño, le da una revelación, le muestra precisamente una estatua. Entonces, claro, pero la estatua que Dios le mostró en la revelación a Nabucodonosor por medio del sueño no era de un solo metal, sino que era de varios metales, ¿no? La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre era de bronce y las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y de barro. Sin embargo, la estatua que Nabucodonosor levanta tiene la misma forma, pero no el mismo contenido. ¿Por qué? Porque esta estatua era completamente de oro. La estatua de la revelación solo tenía la cabeza de oro. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es una distorsión de la revelación divina, una falsificación de la profecía. Eso no es lo que Dios había mostrado. Aunque tenía un parecido, porque era una estatua que tenía la misma forma, no tenía el mismo contenido. Entonces, ya esto nos anticipa una gran lección y una advertencia para nosotros que vivimos en esta generación. ¿Cuál? Es que tendremos formas de religión que serán parecidas a la religión establecida por Jesucristo, pero su contenido no será el mismo, será un contenido distorsionado. Y precisamente no olvidemos que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, ¿no? Y por eso en Apocalipsis, precisamente a las religiones falsas que han distorsionado, aunque mantienen la forma, pero han distorsionado el contenido de la revelación, entonces también se les denomina Babilonia. Entonces no es por gusto. Así que la primera lección es esta. La primera lección es que Babilonia presenta una falsificación que mantiene la forma, pero no el contenido. El contenido ha sido distorsionado. El contenido ha sido falsificado. Además, la estatua, además de que era de oro, note usted las medidas. Dice que la altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. En la simbología numérica de Babilonia, el número 60 representa la unidad. Es decir, que al levantar la estatua y hacerle esa medida, esto nos está indicando de que tenía la intencionalidad de generar unidad alrededor de esa estatua, ¿no? Alrededor de lo que representaba esa estatua. Entonces, en otras palabras, el rey Nabucodonosor, por medio de la adoración de la estatua, por medio de esta revelación falsificada, estaba buscando una unión ecuménica de todas las naciones sobre las cuales él tenía dominio, ¿no? Entonces, insisto, la forma era la misma, pero el contenido, o sea, la sustancia era diferente. Y eso es lo mismo que encontramos hoy. Tenemos una fachada de cristianismo, sin embargo, el contenido obedece a agendas que no son la agenda de Dios, sino son agendas de contenidos de orden más político, social si quieren, pero no es la agenda
que tiene que ver con la reivindicación del honor de Dios y la salvación de las almas. Y continuamos leyendo. El verso 2 del capítulo 3 de Daniel dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y en el verso 3, de nuevo repite quiénes son los invitados. Dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces notemos, los sátrapas, los magistrados, ¿qué son? Son funcionarios de alto nivel de los gobiernos. Además dice los capitanes, es decir, los comandantes de alto nivel de las fuerzas militares. También dice los oidores y dice los tesoreros. Los tesoreros son los que administran las finanzas, ¿no? Son los financieros de alto nivel. Además dice los jueces. Los jueces son los encargados, las Cortes Supremas, pues, ¿verdad? Y todos los gobernadores de las provincias. Es interesante porque de repente nos llegan noticias de que algunos líderes religiosos mundial manda a convocar a los alcaldes de las ciudades más importantes de todo el mundo, y ustedes sabrán a qué me estoy refiriendo. Entonces también a convocar a los que tienen en sus manos las finanzas mundiales, al ser los dueños de las corporaciones más importantes del mundo, ¿no? Y también ante quien desfilan todos los primeros ministros, los presidentes y los reyes que todavía quedan en este planeta. Entonces, claro, los invitados no eran personas comunes, eran líderes con altos niveles de influencia. Entonces, esa es la estrategia de Babilonia. La estrategia de Babilonia es justamente tomar el control de los liderazgos para que luego estos influyan sobre las poblaciones que están sometidas a su autoridad. Entonces, tenemos ya aquí dos cosas importantes que, si abrimos bien nuestros ojos, las veremos que están ocurriendo ya en nuestro medio, ¿no? Uno es una forma externa que asemeja la revelación divina, pero con un contenido distorsionado. Dos, tenemos aquí también un esfuerzo por una unidad en la que participan los líderes de más alto nivel y que con mucha capacidad de influencia sobre las poblaciones que están bajo su autoridad. Y seguimos leyendo. Dice el verso 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Por supuesto, esta influencia no es una influencia que se encuentra reducida a espacios locales pequeños. Al contrario, dice acá pueblos, naciones y lenguas, es decir, alcance global. Y por supuesto, eso es lo que tenemos ahora. Y note usted que precisamente el alcance global de la falsificación de la revelación divina contrasta con ¿qué? Contrasta exactamente con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que es el Evangelio eterno, y que precisamente también contiene una denuncia de que Babilonia se ha apartado de la verdad, ¿no? Que Babilonia ha distorsionado el contenido del Evangelio eterno.
y que además todos los seguidores de Babilonia simple y sencillamente van a cosechar el fruto de haber tomado la decisión de seguir por el camino equivocado. Pero Apocalipsis 14 dice, y vi volar por el medio del cielo, dice, a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y note usted la similitud de lo que dice el verso 4. Dice, y el pregonero que anuncia en alta voz que adoren a la estatua que representa precisamente la revelación distorsionada, dice, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Es decir, tenemos aquí dos movimientos religiosos de alcance global. Uno que busca la unidad con todos los estamentos de influencia política, de autoridad mundial, que ese es su sustento, y otro que se sustenta precisamente en el Evangelio eterno, es decir, en la revelación sin distorsión. Y ambos entonces están dirigidos a tener alcance global. Muy bien, luego llegamos al verso 5, siempre estamos, insisto, en el capítulo 3 del libro de Daniel, y dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. Este es el verso 5. Si nosotros vamos adelante, vamos a encontrar que esto mismo se repite en el verso 7. Dice, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y luego en el verso 10 dice de nuevo, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. O sea, ya van 3 veces que hace referencia precisamente a todo esto. Y todavía en el verso 15, de nuevo lo encontramos. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Entonces, es interesante, hermanos, porque vea usted que en el capítulo, en 4 oportunidades hace referencia a ¿qué? Hace referencia a que la adoración babilónica, la adoración en esta distorsión de la religión, de la revelación divina, hay un fuerte acompañamiento de ¿qué? De la música. Es decir, esto nos está advirtiendo que precisamente en el tiempo del fin íbamos a tener una instrumentalización de la música como una forma de manipular la mente humana. Es decir, la adoración babilónica se aparta de las normas que estableció Dios para la adoración. Utiliza formas musicales carnales, de música sincopada, altamente rítmica, que tiene como propósito generar un estado más o menos hipnótico que desconecta el lóbulo frontal del cerebro y que deja a la gente expuesta
¿A qué? Las emociones. Y entonces desconecta la racionalidad. Entonces, claro, es interesante porque a mí me da pena, porque iglesias que en el pasado se caracterizaban por tener liturgias hermosas, solemnes, ahora me da pena ver cómo han caído en la trampa de qué, de usar toda esta música de tipo que es típica de los grupos religiosos pentecostales y carismáticos, ¿no? En donde ahí no hay distinción de ningún género musical, sino que ahí vale todo, ¿no? Entonces hay de todo, hay hasta reggaetón, hay cumbia, hay cualquier cosa que se puede imaginar, rancheras y todo tipo de música. Entonces, es interesante porque a veces en la iglesia misma lo que vemos es que a los coritos y a los himnos clásicos se les quita la música original y se les sustituye por esta música que satisface más a la carne, que genera precisamente más emociones, más que disponer la mente para razonar dirigidas por el Espíritu Santo. Y entonces se confunde el emocionalismo con la presencia del Espíritu Santo. Así es de que es importante pues que nosotros estemos conscientes de la advertencia que Dios nos hace al respecto. 4 versos hablando de lo mismo en el mismo capítulo, haciendo notar que precisamente este tipo de música está asociado con ¿qué? Está asociado con la falsificación de la revelación. Cuando la Biblia nos habla de la música, de la oración, se hace referencia a ella, por ejemplo, ¿no? De manera emblemática, diría yo, dice en tono suave con el arpa. Ya no tiene nada que ver con todo este tipo de cosas, ¿no? El hecho de que entonces que Dios haya querido dejar esta música, que una advertencia alrededor de esta música que es agradable a la carne, que es la que atrae a los inconversos y los mantiene precisamente en ese estado, en donde que se presta para la manipulación emocional de las congregaciones. Entonces, claro, si Dios en cuatro versos en un mismo capítulo nos ha hecho ver esto, entonces nosotros no podemos pasarlo desapercibido. Y hago un llamado a todos aquellos que son las personas que deciden acerca de la música en las congregaciones. A veces, insisto, no basta con que tengan la letra correcta. No se distingue y no se entiende, no se conoce pues la influencia que la música sola tiene. Esto es una mezcla de ¿qué? Es una mezcla de lo santo y lo profano. La música del salón de baile, la música de la cantina, la música que está asociada precisamente con filosofías y pensamientos diabólicos como el rock, no pueden ser santificados por la letra. ¿Por qué? Porque la música sola tiene un impacto en la mente humana, aunque no tuviera letra. Y de hecho la gente lo que recuerda es precisamente lo que domina es la música. Así es de que es importante que como seguidores del Dios verdadero y del Evangelio eterno, nosotros tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Si hay una música que se utiliza en su iglesia y es una música en que le induce
que le induce a mover el cuerpo, a bailar de alguna manera, aunque sea de manera así, medio moviéndose. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es música que está dirigida a la carne y por lo tanto debe ser evitada en la adoración al Dios verdadero. Esa es la adoración de Babilonia. Entendámoslo de una vez por todas. Es la adoración de Babilonia. Y claro, algunos dicen, no, pero es que mire, pero es que esto lo hicieron unos hermanos de la iglesia y como son de la iglesia, no. Eso no es justificación. La palabra de Dios dice bien claro. La música en la adoración debe ser una música suave, una música solemne, una música que disponga nuestra mente para recibir de manera racional el conocimiento de la verdad. No una música que se preste a la manipulación emocional. Muy bien. Seguimos entonces adelante. Y dice en el verso 6, continuando con el capítulo, dice el verso 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno ardiendo. Cuando nosotros lo que tenemos acá es que lo que tenemos aquí es un decreto de muerte. Dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por supuesto, la intención de meter a alguien en un horno de fuego que esté encendido, por supuesto, ¿no?, es hacerlo desaparecer. Es un decreto de muerte en contra de todos aquellos que se adhieren firmemente ¿a qué? A los mandamientos de Dios. Porque precisamente los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios tal cual es, prohíbe rotundamente ¿qué? La idolatría. Entonces, claro, tenemos acá, entonces, ¿qué cosa? Tenemos acá una ley, un decreto que amenaza con quitar la vida a aquellos que no están dispuestos a abandonar la ley de Dios. Porque precisamente ahí es donde encontramos la prohibición de dar adoración a las imágenes, a las estatuas. Y esto también lo encontramos allá en Apocalipsis en el capítulo 13, en el verso 15. Vea lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces aquí nos anticipa, pues, de que en el tiempo del fin vamos a tener leyes que van a imponer por medio del gobierno, van a manipular el gobierno. Por eso es que manda a reunir a los sátrapas, a los gobernadores, a los capitanes, a los tesoreros, pues porque son los que regulan la economía, y entonces para poder evitar que los que no quieren adorar no puedan comprar ni vender, entonces todos estos tienen que estar en el mismo concierto. Entonces tenemos acá precisamente el mismo escenario. Eso es lo que tendremos en el futuro. Nosotros tenemos que saberlo para estar preparados para enfrentar esa situación. Entonces, decreto de muerte. ¿Llevamos qué? ¿Ya qué cosas llevamos? Solo para no olvidar, para mantener el hilo. Llevamos acá primero una distorsión de la revelación divina. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un esfuerzo para unir a todos, especialmente utilizando a las autoridades de alto nivel, autoridades, funcionarios y personalidades de alto nivel que tienen una gran influencia sobre las poblaciones, ¿no? Tercero, tenemos que esto es un movimiento global. Cuarto, tenemos que utiliza precisamente el emocionalismo, manipulando la música. ¿Para qué? Para que la gente sienta agradable la idolatría, ¿no?
la distorsión de la revelación divina, para que eso le guste, para que no discierna. Y luego tenemos ahora de que habrá una ley que va a amenazar en última instancia con la muerte de aquellos que se adhieran firmemente a la ley de Dios. Tenemos acá dos leyes entonces que chocan, ¿no? La ley humana que establece que hay que adorar a esta distorsión de la religión, en esa distorsión de la religión, y la ley de Dios que nos dice que debemos mantenernos precisamente en lo que Dios ha dicho. Por eso en Apocalipsis se le llama evangelio eterno. El evangelio es el mismo desde que le fue dado a Adán y Eva en el Edén hasta nuestros días. No hay ningún cambio en él, ¿verdad? El evangelio es eterno, es la revelación divina. Así como Dios es eterno y no cambia, así es también la verdad divina. Luego saltamos al verso 8, porque el verso 7 ya lo comentamos, otra vez era el de la música. Y entonces dice el verso 8, por esto en aquel tiempo, dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces, claro, nunca debemos olvidar que nosotros estamos en medio de un conflicto que tiene miles de años y que dio inicio en el cielo mismo. Y entonces tenemos que este conflicto en la simbología bíblica está representado por dos ciudades que son emblemáticas. Babilonia, que representa la falsedad de la religión, y Jerusalén, que representa la religión verdadera, ¿no? Entonces tenemos acá dos pueblos. Un pueblo que es manipulado por Satanás y la distorsión de la revelación, es decir, es engañoso, tiene su fundamento en las mentiras. Y Jerusalén, entonces, que es conducido por el Espíritu Santo y que es guardián de la verdad, del Evangelio eterno. Entonces, los de Babilonia son los caldeos y los de Jerusalén son los judíos. Y precisamente esto es irreconciliable, ¿no? Santiago lo dice claro. Santiago dice el que la amistad con el mundo, y precisamente la música esa que se utiliza para manipular emocionalmente a las personas, a la gente en las congregaciones, es música mundana. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, precisamente por esta enemistad es que dice acá que los varones caldeos vinieron y note lo que dice, acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los seguidores de Babilonia, por los prejuicios que tienen, en contra de la verdad, van a tener, focalizados que van a tener focalizados a todos aquellos que se niegan a unirse con ellos. Los van a ver como raros, los van a ver como extraños, los van a ver como estos piedras de tropiezo, solo ellos van a decir. Y es interesante, hermano. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí muchas veces me han dicho, pero qué raros son, ¿verdad? ¿Saben? Cuando a usted le digan que es raro porque usted se adhiere a lo que Dios ha dicho, tómelo como un cumplido. Sí, dele gracias a Dios por eso. Y preocúpese cuando le digan, no, si es que es lo mismo que nosotros, preocúpese. Porque eso quiere decir que entonces a lo mejor está aflojando su fidelidad al Señor, ¿no? Así que cuando le digan que es raro, aunque se lo digan con sarcasmo, se lo digan con ironía,
se lo digan maliciosamente, tómelo como un cumplido, ¿verdad? Estos son extraños, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Por eso el Señor no nos llama raros, sino que dice que es un pueblo especial. Así es de que los enemigos, pues, de la verdad, entonces, por lógica, se vuelven enemigos de los que defienden la verdad, de los que son guardianes de la verdad. Entonces vinieron y los vinieron a denunciar, ¿no? Los vinieron a denunciar ante las autoridades. Hermano, eso lo tenemos en el futuro. Claro, cuando el mundo se polariza, la malicia brota. Y eso es lo que estamos mirando ahora, cómo el mundo va polarizándose y se va apartando cada vez más a diferentes extremas. Y nosotros podemos mirar el ejemplo de la polarización en las diferentes ideologías políticas, ¿no? Cómo buscan destruirse unas con otras, ¿verdad? Y cómo pierden la racionalidad y la objetividad, y entonces los prejuicios predominan. Ahora, por el momento son ideologías políticas. Cuando nos acerquemos un poco más a la segunda venida, no van a ser ideologías políticas, van a ser ideologías religiosas. Porque la profecía lo que nos dice es que es un enfrentamiento entre Babilonia, que es un gran movimiento global religioso, contra Jerusalén, que también es un movimiento global religioso. Bueno, la diferencia está en que uno lo que tiene es una forma de religión con un contenido distorsionado. En cambio, los otros mantienen la religión sin distorsión de la revelación. Por eso se llama el Evangelio eterno. Muy bien. Entonces, seguimos. Y claro, dice el verso 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, para siempre vive. Y entonces le presentan la denuncia, y al presentarle la denuncia, en el verso 10 de nuevo hacen alusión a la música. A estos ni la música los puede doblegar. A estos no son manipulados con la música. Eso es lo que le estaban diciendo en el verso 10, ¿no? Y dice el verso 11, el verso 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ajá. Recuerde que cuando se hizo el anuncio de que todos debían reunirse, dijo que era ¿para qué? Para adorar la estatua de oro. Y aquí la acusación es esa. Dicen, rey, estos varones judíos, o sea, no estaban identificados con Babilonia. Ellos habían mantenido su identidad extraña en Babilonia, su identidad rara en Babilonia. Y note que era un remanente, no eran todos. Estos, dice, se niegan a adorar. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua. Ahora, es importante, porque ahorita algunos analistas geopolíticos piensan que el desenlace de todo esto es, y la división de la humanidad obedece a ¿qué? Obedece a intereses económicos, obedece a ideologías políticas. Y puede ser que en este momento sea así. Sin embargo, atrás de esto, el fondo de todo esto y a donde vamos es a que finalmente toda la humanidad va a polarizarse, no tanto por intereses económicos ni por ideologías políticas, sino alrededor de ¿qué? Alrededor del tema de la adoración. Es interesante. Tome tiempo para que en el capítulo 3
usted marque cada vez que se menciona la palabra adorar, adoren, adoréis, etc. Es interesante, porque esa palabra se repite, se repite, se repite, se repite y se repite en el capítulo. Esto nos está diciendo claramente que al final, el desenlace final de la humanidad, aunque todas esas otras cosas van a estar presentes, pero el desenlace final tendrá que ver con la religión, tendrá que ver con la adoración. Por eso es que estos asuntos de tener claro los temas que tienen que ver con la religión no es un asunto secundario que está al margen de todos estos otros temas de importancia geopolítica, de importancia global. No, señor. Al final este será el tema. Es el tema de la adoración. Y entonces aquellos varones fieles a la verdad, fieles a Dios, igual que Mardoqueo en el tiempo de Esther, que se negó a postrarse ante Amán, entonces igual, un remanente no se doblega a participar en la adoración idolátrica impuesta por el gobierno de turno, porque eso es lo que tenemos acá. Babilonia precisamente es eso, es la unión de la religión con la política. Es la religión manipulando a los estados, a los gobiernos. Eso es Babilonia. Eso es lo que tenemos acá. Nabucodonosor, el rey, que es el estado. ¿Imponiendo qué? Imponiendo religión. Y hacia eso vamos. Es interesante cómo, debido a la degradación moral de las sociedades, hay una gran cantidad de personas religiosas, de iglesias, de todo tipo, que están presionando, ¿para qué? Para alcanzar puestos en los gobiernos, supuestamente ¿para qué? Para rescatar la moralidad, para impedir el aborto, para volver otra vez a la santidad del matrimonio. Pero esto es cierto que todos esos son cosas que no deberían estar, pero no le corresponde al poder político regular la religión. Eso es abominación delante de Dios. Entonces, claro, sin embargo, algunos, probablemente con buena intención, no se dan cuenta de que la unión del poder político con el poder religioso para imponer una moralidad es contrario a la voluntad de Dios. Y que eso es precisamente una característica de Babilonia. Es imponer la religión por la fuerza del Estado. En Apocalipsis, el capítulo 14 y en el verso 7, que precisamente está hablando del mensaje de los tres ángeles para el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo ahora, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, tanto Daniel como Apocalipsis nos dicen que el gran tema de polarización, cuando la segunda venida de Jesús esté inmediata, va a ser el tema de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿Cómo adoramos? Ese va a ser el tema, ¿no? Y claro, no lo olvide, estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros seamos advertidos, ¿no? Y dice entonces el siguiente verso, el verso 13: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Nabucodonosor no era una persona así como muy mesurada
Y ese es precisamente uno de los problemas que tienen las monarquías absolutas, ¿no? En donde los caprichos y las reacciones emocionales sin control de los monarcas tienen consecuencias nefastas a veces. Si usted recuerda cuando en el capítulo 2 de Daniel, los sabios y astrólogos y caldeos y todos estos que eran la academia que le brindaba los insumos de conocimiento al gobierno, no pueden explicar cuál había sido el sueño ni la interpretación. Entonces Nabucodonosor no anda pensando, no anda consultando con nadie, ¿y qué hago con estos? Sino que inmediatamente en un arranque emocional negativo dice, mátenlos a todos. Y aquí tenemos de nuevo la misma cosa. Aquí dice que Nabucodonosor, cuando le dicen, mire, pero es que aquí hay unos que no quieren hacer lo que usted dice. Él no pregunta, ¿y por qué? ¿Verdad? Él no investiga cuáles son las razones, ¿verdad? Dice, no, simple y sencillamente, él dice, bueno, dice, entonces, dice, con ira y enojo, dice, tráiganlos. Es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque a nosotros los seres humanos no se nos ha concedido la autorización para que nosotros respondamos con ira ante nadie. Es más, la Biblia nos dice, airaos, mas no pequéis. O sea que debemos tener mucho cuidado. Cuando nuestra emoción iracunda nos llega, entonces debemos mantenerla bajo dominio. Es decir, debemos pedir a Dios que nos conceda la gracia necesaria. ¿Para qué? Para mantenerla bajo control. Y no permitir de que ni siquiera de nuestra boca salgan palabras que van a herir, que van a insultar. No, esa no es la manera de Dios. Es más, dice en Romanos el capítulo 12 y el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, claro, nosotros, es triste, porque a veces escuchamos en la comunidad cristiana en general, expresiones como que Dios lo maldiga, que Dios lo destruye, no, hermanos. Si es que Dios no quiere destruir a nadie, Dios quiere salvar a todos, aún a los que nos ofenden, aún a los que nos amenazan, aún a ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ellos, ¿no? Es decir, que pedirle a Dios que los perdone. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Pedirle que los ilumine, que les haga ver el camino por donde van y que se arrepientan. Ahora, si nos enfrentamos con la ira del rey, que precisamente el rey representa el gobierno, si nos enfrentamos con la ira del rey, entonces escaparemos de la ira de Dios. Ahora, si no somos valientes para mantenernos firmes ante las leyes que contradicen la voluntad de Dios expresada en su palabra, entonces tendremos que exponernos a la ira de Dios. En otras palabras, tanto Babilonia como Jerusalén tienen en el futuro enfrentar la ira. Babilonia va a enfrentar la ira de Dios. Y Jerusalén va a enfrentar ¿qué? Va a enfrentar la ira de los gobiernos terrenales, que van a imponer medidas drásticas, diría yo, para presionarlos para que se sometan a la falsedad de esa religión que ha torcido la revelación. Y dice en el verso 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego,
que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Y entonces qué? Aquí está preguntando, no les pregunta por qué es que no la adoran, simplemente les está preguntando, ¿es verdad que ustedes no están obedeciendo? Claro, el remanente fiel comparece ante la justicia humana. Eso mismo es lo que ocurrirá en el futuro. Es lo mismo. Y entonces de nuevo, Nabucodonosor les dice, pero es que ni la música ha tenido efecto en ustedes. Leo el verso 15 de nuevo, que ya leí antes, al hacer referencia a la música, dice, ahora pues, estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y al final, este texto tiene una expresión que es un desafío claro a Dios. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, claro, ante los ojos del mundo, el remanente enfrentado con el gobierno porque no se quiere someter a leyes establecidas que contradicen la ley de Dios. Entonces, dice, ¿pero qué? ¿Qué Dios los va a salvar acaso? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que dijo Sennacherib también cuando tenía sitiada Jerusalén. No se engañen, dijo. Miren cómo los dioses de los otros pueblos no los han podido librar y el de ustedes tampoco los va a librar, dice. Pero el Señor le enseñó una lección a Sennacherib. Esa misma noche dice que un solo ángel dio cuenta de un ejército de 185,000 soldados. Entonces, no. El Señor dice, mía es la venganza, déjenmelo a mí. Ustedes simplemente manténganse fieles. Y entonces, en el verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego responden al rey. Y le dijeron que no es necesario que respondamos sobre este asunto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es negociable. Esto no se puede negociar. Aquí no hay nada sobre la cual discutir. A veces ocurre que cuando se dan cuenta que nosotros somos fieles, estamos precisamente por la gracia del Señor obedeciendo su voluntad expresada, resumida, diría yo, en los 10 mandamientos, y nos hacen ofertas de trabajo, ofertas de asistir a eventos, de tareas que cumplir. Y nos dicen, no, mira, pero es que esta oportunidad no se te va a volver a presentar. No importa. ¿Por qué? La fidelidad al Señor no se negocia. ¿Por qué? Porque de nada sirve que ganemos todo el mundo si al final vamos a perder nuestra comunión con Dios. Vamos a perder llegar al destino establecido por Dios para nosotros los seres humanos, que es la vida eterna. Entonces, no, estos jóvenes lo tenían claro y nosotros debemos de tenerlo también. Me da tristeza cuando algunos hermanos vienen y dicen, mire, y fíjese que esto y que lo otro, ¿y usted qué piensa? ¿Y qué importa lo que yo piense? Es lo que Dios ha dicho. Porque hay algunos líderes que a veces dan malos consejos y aconsejan, no, mire, bueno, solo por esta vez. No, Señor, ni una sola vez. Así que no. Si Dios ya habló, no ande buscando otras opiniones. ¿Por qué? La fidelidad a Dios no es negociable. Si usted negocia la felicidad a Dios, ya lo traicionó. Ya se apartó del camino. Eso no es negociable.
¿Por qué? Hay algunas personas que piensan, no, pero voy a perder toda la influencia que he ganado, la popularidad, todos los estudios que he hecho van a quedar perdidos, que se pierdan. ¿Ve? Que se pierdan. Pero la fidelidad a Dios no se negocia. La verdad no es negociable. Y entonces ellos dijeron, mire, no es necesario que respondamos en este asunto. Y es el verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso es fe. Eso es conocer a Dios. Eso es saber a quién servimos. Eso es saber quién es nuestro Padre. Eso es saber quién es nuestro Rey. Pero también dice el verso 18. Y si no, eso es, sepas, oh Rey, no serviremos a tus dioses. No adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, ¿qué estaban diciendo estos muchachos? Mire qué lindo es esto. Porque estaban diciendo, bueno, Dios tiene el poder para salvarnos. Pero si por alguna razón que nosotros no entendemos, no nos salva en esta oportunidad, no importa. Hágase su voluntad y no la nuestra. Eso es verdadera fidelidad. Eso es la fe de Jesús. Esa es la confianza que usted y yo debemos cultivar como integrantes de la generación actual que estamos viviendo el tiempo del fin y que no sabemos si vamos a estar con vida para la segunda venida. Porque ciertamente el día y la hora nadie lo sabe. Entonces ellos dijeron, todo estaba fuera de discusión. Ya ahí no había nada que negociar. Estaban afianzados en la verdad y ni la amenaza del horno de fuego, es decir, del decreto de muerte, los doblegaba. Esta será la experiencia de los 144,000 sellados. Esta será la experiencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Bueno, un paréntesis, decir que 144,000 es un número simbólico. No son 144,000 estrictamente, ese es un número simbólico. Ahora, entonces, ¿qué ocurre? Ellos dicen, no lo vamos a hacer. Y dice el verso 19, entonces Nabucodonosor explotó. A él no le costaba explotar. Se llenó de ira, dice. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es interesante. Imagínese usted, al rey que nadie contradice, al rey que todos adoran casi como un dios, y que de repente se paran unos y que le digan, mire, no vamos a hacer lo que usted dice. ¿Por qué? Porque eso es contrario a la voluntad de Dios. y usted no es Dios. Dios está encima de usted. Y eso es lo que dijeron los apóstoles también, ¿no? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Y por eso es que no nos atenemos a las tradiciones religiosas establecidas por los hombres, sino a lo que Dios escribió en piedra. A eso nos atenemos. Y claro, ¿y quién se había atrevido a hacer eso con el rey, ¿no? Con esa autoridad mundial? ¿Quién se había atrevido? Si todos venían y se inclinaban ante él y le aplaudían. Eso pasa hoy. Entonces, claro, ahora él dice, dice, entonces, para que enseñarle una lección a todos los demás que están viendo, ahora, entonces vamos a cumplir la sentencia. Y la vamos a cumplir de una manera para que vean, pues, las implicaciones de no querer someterse a la autoridad que está sobre todas las naciones terrenales, a Babilonia. Y entonces ordena que se caliente el horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir el máximo castigo. Para que a ningún otro se le ocurriera desafiar al gobierno de Babilonia, ¿no? Que ya vimos en un asunto global, ¿verdad? La mezcla del Estado y la religión. Entonces, claro,
decreto de muerte ahora en ejecución, para que todos los demás entiendan. Es establecer un precedente. Y dice el verso 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Me llama la atención esto. ¿Por qué razón? Porque note usted que aquí tenemos el hecho que diga que eran hombres muy vigorosos de su ejército no es cualquier cosa. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de las fuerzas especiales, de las élites militares. Es decir, esas serán las encargadas de ¿qué? De buscar a los rebeldes, ¿no? A los indomables, ¿ve? A los más vigorosos de su ejército, dice, para asegurar que no se escapan, ¿no? Para que los demás entiendan que se van a enfrentar con lo mejor, ¿verdad? Y que no hay posibilidad de escapar. Y dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y dice el verso 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, 7 veces más de lo normal, el 7 significa lo máximo, es decir, ya no podían calentar más el horno. Dice, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, esto es una advertencia para aquellos que se prestan para ser instrumentos en contra del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ustedes no tienen que hacer nada, déjenmelos a mí, dice el Señor. Entonces estos que fueron los encargados de arrojar dentro del horno, en obediencia a Babilonia, al gobierno de Babilonia, a la mezcla de Estado y religión, entonces estos, dice acá, que ellos fueron los que murieron. Verso 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hermanos, aquí hay una lección súper importante. Sucede que en esta falsificación, en esta distorsión de la profecía, se ha propagado por el mundo prácticamente la idea de que los fieles serán retirados de la tierra antes de que venga la tribulación. Eso no es lo que dice la Biblia. Aquí claramente, este capítulo, que es un anticipo de los acontecimientos del fin, note, Sadrach, Mesach y Abednego, el remanente fiel a Dios, no es librado de la tribulación. Le toca pasar por la tribulación. Y cuando nosotros vamos allá a Apocalipsis y encontramos que este número de los que fueron sellados, la última generación que estará con vida antes de que cuando Jesús regrese, entonces se pregunta, ¿y estos quiénes son y de dónde han venido? Y entonces la respuesta es, estos son los que han venido de la gran tribulación. Es decir, están aquí, ¿por qué? Porque en medio de esa tribulación demostraron su fidelidad extrema a Dios. Demostraron que a ellos no les importaba su vida misma y estaban dispuestos a exponerse, incluso ¿a qué? A ser arrojados al horno de fuego, a la tribulación. Entonces, no se acaricie con la idea de que usted se va a ir de aquí, de la tierra, antes de la tribulación. Eso es un engaño. Acá dice claramente que fueron arrojados al horno de fuego. Dios no nos evita la tribulación. Y claro, vea usted, eso lo encontramos repetidamente. En
en el tiempo de Esther, ¿evitó la tribulación? No. No la evitó. Bien. Entonces, lo mismo encontramos en el tiempo de Egipto. El pueblo le evitó la tribulación, no le evitó. Al contrario, Faraón los persiguió, ¿verdad? Y entonces lo encontramos repetidamente, a través de no evitó que Sennacherib fuera y sitiara Jerusalén y todos los demás enemigos. No lo evitó. ¿Verdad? Entonces es lo mismo, y Dios no evita la tribulación, sino que Él nos acompaña en la tribulación y nos concede la victoria en medio de la tribulación. Dice el verso 24: entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún castigo, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Eso es lo hermoso, ¿no? Eso es lo hermoso. Dios no nos evita la tribulación. Mire usted el caso de Job, por ejemplo, ¿no? Es la máxima tribulación, aparte de la de Jesús. No nos evita. Pero Dios está con nosotros en la tribulación. Y claro, arrojaron 3, pero ya habían 4. Y Nabucodonosor, en su politeísmo, él hace referencia al que estaba dentro como hijo de los dioses, dice. Entonces, claro, él sabía, el que estaba allí no era igual que los otros 3. Ese era distinto, ¿no? Ese reflejaba una gloria especial. Él sabía que ese no era un humano. ¿Quién era? Jesucristo. Jesucristo estaba ahí acompañando al remanente fiel. Claro, esa es precisamente nuestra seguridad. Nuestra seguridad, y por eso es que sabemos que la tribulación vendrá y sabemos que si estamos vivos hemos de pasar por eso, pero también sabemos de que Jesús estará con nosotros. Sabemos que Dios, por eso el Señor nos dio el Salmo 91, ¿no? Lea el Salmo 91. Esa es la garantía de que Dios estará con nosotros en la tribulación. Así es de que claro, esta es una lección súper importante que nosotros debemos aprender. Esto es tener la fe de Jesús. Saber que aún en medio de la más feroz y cruel tribulación, Dios estará con nosotros. Se cumplió con exactitud. Y es interesante, ¿por qué? Porque encontramos nosotros de qué fue lo que pasó. Dice que ni siquiera cuando lo sacaron del horno, dice, estoy leyendo en el verso 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tendrían. Se cumplió con exactitud la promesa de Isaías 43, los versos 1 y 2. ¿Qué es lo que dice esa promesa? Dice: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso ocurrió cuando pasaron por el río, cuando cruzaron el río Jordán, cuando cruzaron el Mar Rojo, etc. Sí, por los ríos, dice, no te anegarán. Y mire cómo termina. Dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, claro, y esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para nosotros. Dice: cuando pases por el fuego de la tribulación,
la llama no arderá en ti, dice. Y claro, en el verso 28 vemos ahora la reacción de Nabucodonosor. Entonces, antes de ir al verso 28, hacer la pregunta, ¿no? Primero, ¿y por qué es que Dios permitió que esto, por qué no les evitó la tribulación a estos muchachos? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene propósitos que a veces nosotros no entendemos. Y aquí Nabucodonosor había reunido a los representantes, a los dirigentes de todas las naciones para inducirlos ¿a qué? A inducirlos a una adoración falsa, a una religión pervertida. Pero precisamente esa convocatoria que tenía ese propósito perverso, diabólico, entonces ahora iba a ser utilizada ¿para qué? Al permitir que estos muchachos entren en la tribulación, eso le da vuelta a la situación. Porque aquel gran evento de importancia para todas las naciones que estaban bajo la autoridad de Babilonia, ahora se convierte en un evento en donde deja claro el señorío del Dios verdadero. Así es. Dios tiene propósitos que a veces nosotros no entendemos. Por eso nosotros no debemos renegar, no debemos amargarnos, no debemos quejarnos. La Biblia es bien clara y la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así es de que dice el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Hermanos, la tribulación está en el futuro, pero usted y yo no tenemos que morirnos de angustia por eso. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros, esa es su promesa. ¿Ve? Las aguas no te anegarán, dice, y la llama no arderá en ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por cuanto has hecho de Jehová tu refugio. Eso es lo que tenemos que hacer. Mantenernos ahí. La Biblia es bien clara y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Usted no puede esperar esa protección si no está habitando al abrigo del Altísimo. Y por eso es que cada oportunidad que tenemos le hacemos el llamado para que si no está al abrigo del Altísimo, venga al abrigo del Altísimo. Que no se engañe. Que no esté buscando refugio en otro lado. Porque solo ahí encontramos. El ángel de Jehová acampa en derredor de ¿quiénes? De los que le temen. Eso es lo que dice Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria, dice. En el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Entonces acampa en derredor de ¿quién? De los que le temen. Y los defiende, dice. Entonces esas promesas son nuestras. Por lo tanto, no hay razón para estar ahí, estresados y deprimidos porque en el futuro habrá una tribulación para los fieles. No, Señor. La fidelidad de los muchachos creó la oportunidad para que toda la nación, una nación pagana y su liderazgo, se dieran cuenta de quién es el verdadero Dios. Y dice el verso 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Claro, Nabucodonosor era un poco duro, ¿no? Le costaba aprender las lecciones. Aquí aprendió la lección, pero la aprendió parcial. ¿Por qué digo que la aprendió parcial? Bueno, la aprendió porque entendió que Dios, el Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, ese era el Dios verdadero. Y que los demás dioses, esos no eran dioses. Eso lo aprendió Nabucodonosor aquí. Lo que no aprendió es que la religión no se puede imponer. Y eso no lo aprendió, porque mire lo que dice, pues. O sea, vea usted cómo esto de responder por las emociones es traidor, es traicionero, ¿verdad? Porque aquí él dice, bueno, ahora, primero había amenazado con echar al fuego a todos los que no adoraran la estatua. Y entonces se llena de cólera y dice, arrójenlos adentro del horno. Emoción.
emoción, actuando por emoción. Y aquí al final, cuando descubre que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el verdadero Dios, entonces otra vez vuelve a lo mismo, ¿no? Y dice, bueno, los que blasfemen al Dios de ellos, que sea descuartizado. No, ¿verdad? La religión no se puede imponer. Es una característica de Babilonia manipular a los gobiernos, a los estados, a las autoridades políticas y a todos aquellos que tienen influencia, los que dominan el sistema económico, los que tienen el poderío militar. ¿Para qué? Para imponer su religión distorsionada. Hemos visto eso a través de toda la historia. Lo más emblemático de esto es que es la Edad Media, ¿no? Algunos le llaman la Edad Oscura, donde precisamente las fuerzas militares de los reyes sometidos a la autoridad religiosa fueron utilizadas prácticamente para operativizar lo que hoy caracterizaríamos como genocidio, ¿no? Entonces, esa es la situación. He aquí las lecciones que tenemos del capítulo 3. Es bastante, ¿no? Pero al final de todo, volvemos a lo mismo. Mire, no se puede negociar apartarse de Dios. Eso no es negociable. Si usted no ha venido todavía al Señor, esta es la oportunidad. No lo siga pensando más. A Dios no se le responde por emociones. No. Algunos dicen, no, pero es que yo no siento nada. Esto no es de sentir. Esto es de entender la verdad. Esto es de responder racionalmente. Sí. No, es interesante. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que vienen acostumbradas al emocionalismo de toda esa música y de todo eso, y entonces llegan a la iglesia y entonces dicen, ay no, pero es que aquí todo me parece muerto. ¿Por qué? Porque vienen acostumbrados ¿a qué? A ser manipulados emocionalmente. Y entonces quieren algo que les encienda las emociones también. Hermanos, la religión no se trata de encender emociones y de nada de eso. La religión es algo racional, es algo que nosotros debemos de decidir con inteligencia. Necesitamos considerar la veracidad de la palabra de Dios. Eso es razonable, es lógico, es racional, es coherente con lo que Dios ha dicho o no. Alguien puede sentirse elevado emocionalmente y de hecho esto pasa en los estadios, ¿no? Esto pasa en los conciertos de rock, esto pasa en la fiesta, donde los niveles de ¿qué? Los niveles de adrenalina se suben, ¿ve? Y la gente está con unos niveles eufóricos enormes y entonces algunos logran ese mismo efecto en sus congregaciones. Pero ¿qué es eso? ¿Es eso lo que Dios espera y sobre esa base hacen sus decisiones? No. Bueno, algunos sí lo hacen tristemente, pero eso no es lo que se debe hacer. Usted tiene que venir y mirar serenamente la verdad, ¿no? Los argumentos que Dios presenta. Y entonces tiene que discernir y tiene que decidir. Su decisión tiene que ser una decisión inteligente, no tiene que ser una decisión manipulada, ¿verdad? Entonces, esto de que es que yo no siento nada es una trampa, ¿verdad? Esto no es de sentir. De hecho, hay conozco por lo menos una religión que dice, no, si usted siente que esta es la verdad, entonces esta es la verdad. ¿Ah? Error, ¿verdad? Error. No es así, ¿verdad? Entonces, la invitación, como siempre, es esta. Venga Jesús, reciba al Señor como su único y suficiente Salvador. Y ruegue para que el Espíritu Santo haga el milagro de transformación en su vida, para que pueda discernir las cosas conforme a la palabra de Dios y pueda llegar precisamente al mismo nivel de convicción que estos muchachos llegaron, en donde entendieron que la verdad, aunque nos haga parecer raros y extraños, no es negociable.
y que Dios ha hecho promesas maravillosas para todos aquellos que están dispuestos a arriesgar todo, incluso su vida, para mantenerse de parte suya, para darle gloria a su nombre. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, agradecemos por estas lecciones, porque esto es como una vacuna que nos anticipa cómo serán las cosas, cómo están siendo las cosas, nos abre nuestro entendimiento para poder ver lo que ocurre ya a nuestro alrededor y lo que vendrá en el futuro. Oramos pues para que nos concedas la misma fidelidad, el mismo espíritu que le diste a estos muchachos. Oramos también para que todos aquellos que todavía no han hecho esa decisión inteligente de venir a Jesucristo puedan hacerla antes de que sea demasiado tarde. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En Jesús. Amén. Montes y valles cansan.